Gracias y paz, amados hermanos. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por siempre que nos brinda la oportunidad de poder estar aquí juntamente con ustedes, de poder ser parte de ese proceso de edificación que el Señor tiene con sus hijos, porque Él nos ama. Aleluya. Él nos ama y en su propósito eterno lo que Él desea con cada uno de nosotros es que seamos edificados como casa espiritual. Y creo que para poder ser fructífero en la vida, hoy les he traído 4 puntos. He querido llamar los 4 puntos porque no quiero ser jactancioso y pensar que me sé los 4 pasos. No son 4 pasos. Por lo general los pasos son establecidos ya y no se le puede agregar, no se le puede quitar. Pero yo hoy, humildemente, ¿verdad? Yo les he venido a traer 4 puntos para poder ser fructíferos. Conforme a Efesios, casi siempre que me subo aquí tengo que citar a Efesios 4, del 11 al 12. Pero me quedo hoy en el 12, para no hacerlo monótono. Dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos siendo edificados en cada reunión que se realiza en este lugar con el objetivo y el propósito expuesto por Dios en las Escrituras de que todos alcancemos la unidad de la fe, que todos creamos una misma cosa. Amén. Pero que todos lleguemos a la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, que todos podamos conocer al Hijo de Dios, no según mi perspectiva, no según mi prisma, mi visión, lo que yo creo que es Dios para mí. Porque muchas personas a veces dicen: no, para mí Dios es esto, para mí Dios es aquello. Pero Jesucristo dice en la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura. No hay forma de yo conocer plenamente a Dios a menos que yo no lo conozca como dice la Escritura. Y lo que me bendice en mi relación con Dios es conocer al Señor, conocer a Jesús, como dice la Escritura, porque dice la palabra que cuando llegamos a esta convicción de fe, de nuestro interior brotarán ríos que salten para vida eterna. Amén. Aleluya, la gloria es de Dios. Y un tema vigente siempre en nuestra sociedad, en los diferentes círculos que nos podemos reunir, la iglesia, el trabajo, donde quiera que podamos estar, hay un tema vigente siempre y es el éxito. Las personas quieren alcanzar siempre el éxito. Y hasta canciones poderosas, bonitísimas han sacado por ahí: éxito. Y es muy común que en actividades se canten ese tipo de canciones, y es bonita. Sin embargo, para los hijos de Dios hay un enfoque más excelente, porque muchas veces, a fin de alcanzar el éxito que yo quiero, a fin de alcanzar aquello que yo anhelo alcanzar, yo no tomo en cuenta los medios. Digo, bueno, el fin justifica los medios, y digo, yo lo que quiero es alcanzar ese carro, como yo lo consiga no importa, si lo alcanzo, lo alcancé, ya obtuve éxito. Y hasta definiciones políticas hay acerca del éxito. Pero les digo, hermanos, que cuando estamos en los caminos del Señor, el éxito no es irrelevante, pasa a un segundo plano, porque para nosotros lo más importante es poder ser fructíferos. Y el ser fructífero no es como cuando yo anhelo una casa que la consigo en 5 o 10 años, no. El ser fructífero es que desde el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón y yo empiezo a anhelar qué es lo que Dios quiere para mi vida, quién soy yo para Dios, desde ese momento yo empiezo a dar fruto. Empiezo a leer la palabra, empiezo a buscar su presencia, a indagar diligentemente: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora? ¿Qué es lo que debo hacer en mi ámbito de influencia donde yo estoy, sea trabajo, sea estudio, sea casa? Porque el anhelo mío es buscar del Señor, y en ese buscar del Señor, en el camino vamos dando fruto. Diga conmigo: fruto. Amén. Entonces, el primero de los puntos
Recuerden que son puntos y no pasos. Diga conmigo, 4 puntos. Puede haber más. Puede ser que uno de nuestros hermanos diga esto, venga, 4 puntos para ser fructífero y predique lo mismo que yo quizás, pero desde otro enfoque, otros puntos que yo no los haya tomado en cuenta. Amén. Entonces, lo primero, y no quiero parecer repetitivo, es conocer quién soy y mi propósito en la vida, mi propósito en el Señor. Y en Lucas 4:12, se lo estoy leyendo un poquito breve, es más o menos introductorio, dice la palabra de Dios, mas a todos los que les recibieron, eso refiriéndose a Jesús, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice, mas a todos los que les recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces decimos llamados hijos de Dios. Sí, nosotros somos llamados hijos de Dios. Pero cuando la palabra dice que somos hechos hijos de Dios, cae en una dimensión más profunda y en un carácter de importancia más fuerte. Porque lo que la gente llama de mí, a veces la gente se equivoca. Pero lo que yo soy, lo depositó el Señor mismo en mí y Él no se equivoca. Entonces, es elemental para el desarrollo de la vida de todo hijo de Dios, de toda persona que busque en su corazón a Dios, que pueda entender su identidad, saber quién es en Cristo. Y siempre debemos partir desde las Escrituras. Dice la palabra, y continúo leyendo el versículo que leía, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo hemos sido constituidos hijos de Dios. Tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Y no fue por la voluntad de papá y mamá. No fue por la voluntad de un hermano que quizás nos invitó a la iglesia y nos predicó el evangelio. La voluntad por la que tú y yo fuimos constituidos en hijos de Dios es por la voluntad suprema y soberana de aquel que me eligió. Amén. ¿Cuántos saben aquí que son elegidos? Aleluya. Entonces debemos saber quién soy en Cristo y qué tengo en Él. Ser hijo de Dios no es solo ser llamado, como ya le decía, sino que ser hijo de Dios es nuestra esencia. Ser hijo de Dios es aquella semillita que Dios depositó en cada uno de nosotros. Ser hijo de Dios es la vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros, y esa vida, al pasar de los días, al pasar de las situaciones, al pasar de diferentes situaciones que nos acontecen, tribulaciones, pruebas y un sinnúmero de situaciones, esa vida debe ir creciendo cada día. Amén. Lo segundo que debo de entender es mi posición. O sea, soy hijo de Dios. He sido engendrado, fui hecho una nueva criatura en el Señor, soy hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi posición? Vamos a verlo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses 2, capítulo del 13 al 15. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice la palabra de Dios, y a vosotros, diga conmigo, a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo más glorioso cuando leemos este pasaje es que la palabra dice, pensamos en Dios, su poder, su soberanía, su perfección. Y si pensamos mucho en eso, podemos quizás verlo tan lejos de nosotros, quizás, tan lejos de nosotros, tan perfecto. Entonces, es maravilloso, es algo que nos llena de un regocijo que a veces enmudecemos y no podemos ni siquiera hablar. El tan solo pensar lo que dice la Escritura cuando comienza en el versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos, diga conmigo, cuando yo estaba muerto,
cuando yo estaba muerto en pecados y en la incircuncisión de mi carne. No solamente, porque cuando habla de incircuncisión estaba hablando claramente del pueblo gentil, cuando yo estaba muerto. En la incircuncisión de mi carne, porque dice mi carne, no habla de mi corazón ni de mi espíritu, dice la incircuncisión de mi carne. Yo estaba muerto, yo no tenía esperanza, no tenía pacto, no tenía Dios, yo no tenía nada absolutamente. Y en ese momento del tiempo, cuando yo estaba muerto, ¿quién quiere un muerto aquí? Agarre algunos. Usted no quiere un muerto, a usted se le fallece un familiar y rápidamente usted ya no lo puede tener en su casa, no hay forma. Usted tiene que llevarlo ¿verdad?, al cementerio, allí lo sepulta. Usted quería a la persona que estaba en ese cuerpo, pero ya usted no puede convivir con ese muerto. Y qué maravilloso es Dios que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos, porque delinquíamos en contra de Dios, éramos unos delincuentes en contra de Dios. Lo dice la palabra, dice, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y en esa condición de estar muertos en delitos y en pecados, en esa condición de no tener un pacto, de no tener Dios, de no ser ni siquiera una nación, dice la palabra que Dios llamó a ser a lo que no era. Dice la palabra que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, cuando nos vemos en esa condición que éramos viles, que éramos menospreciados, que estábamos muertos, que no teníamos pactos, que éramos unos delincuentes en contra de Dios, pecábamos hasta sin darnos cuenta, ¿o no? Y en esa condición de estar separado de Dios, Dios nos escogió en su elección soberana. Pero no solo es que nos escoge, cuando Dios nos escoge viene de la palabra eclectoi. Y la palabra eclectoi significa cuando Dios escoge algo y no solamente lo escoge, sino que se goza en escogerlo. Cuando usted va a comprar una mascota, usted va a la tienda y si por casualidad de dos mascotas que usted está viendo hay una que está muerta o hasta por morirse, ¿usted la elige? No. Entonces ahí podemos ver la grandeza de ese llamado, de esa elección que hizo Dios con cada uno de nosotros. Nos escogió en el momento más difícil de nuestra vida. Entonces que en la condición más difícil de nuestra vida, cuando el hombre había descendido hasta lo más profundo que podía descender, en ese momento Dios nos escogió. Me escogió a mí, te escogió a ti. Diga, me escogió a mí. Repítalo de nuevo y crea eso. Diga, me escogió a mí. Aleluya. Cuando Jesucristo vino, que le tocó, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no es que a uno la hace porque se la merece. A veces hay cosas que no fue que uno pecó y entonces le sucedió algo peor después. Vino un castigo sobre la vida de uno por eso que hizo. A veces hay cosas que simplemente te toca vivirla. Punto. Le tocó. Entonces a Jesús, en el propósito eterno determinado por el consejo divino, le tocó. Diga conmigo, le tocó. Voluntariamente vino y se ofreció por nosotros. Y en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, algo que hizo que me ministra mucho esta parte. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora analicémoslo despacito. Dice quitándola del medio, ¿verdad? Todo lo leímos ahí. ¿Por qué dice quitándola del medio? En el momento en que el hombre peca, se estableció ese muro divisorio entre Dios y el hombre. El hombre, a través de su pecado, establece un muro y dice, bueno, ya yo no te obedezco a ti, ya yo le obedecí más a la criatura, que debía estar por debajo en la autoridad del hombre, pero el hombre decidió, ¿verdad?, obedecer a la criatura. Con esto peca. Entonces se crea en ese momento, por el consejo anticipado de Dios, Dios le dijo,
El día que pecare, ciertamente morirás. El hombre quizá no entendía en su total definición, en su total magnitud, lo que significaba el morir. Pero a través del tiempo, hasta la venida de Cristo, y aún después de Cristo, con muchas cosas que vemos que suceden, podemos darnos cuenta de qué era lo que Dios decía. Y a veces vemos sucesos que acaecen, cosas que acontecen, y decimos, wow, pero mira, eso es parte de la muerte que se buscó el hombre, o que nos buscamos nosotros. Entonces, dice la palabra que Él tomó el acta de decreto. O sea, eso es que nos era contrario, eso es que nosotros nos habíamos ganado, eso negativo que habíamos adquirido cuando desobedecimos a Dios. Él lo tomó y lo quitó ¿de qué? ¿Lo quitó de qué? Lo quitó de en medio. Entonces ya entre el hombre y Dios ya no hay un acta de decreto. Cuando el hombre en el antiguo pacto miraba hacia Dios o quería poner su vista hacia Dios, se topaba con que había un acta de decreto que le decía: tú eres pecador, tú hiciste esto y te toca esto. Una ley que nos era contraria. Y ya un Pablo la menciona y dice: hay una ley en mi carne, porque todavía con la ley que está en la carne debemos seguir luchando. Pero en el Espíritu nosotros ya fuimos acercados a Dios, y esa acta de decreto que antes nos era contraria, a Jesucristo vino, la quitó en medio, la quitó, diga conmigo, la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando. Usted sabe cuando despojan a alguien, ¿verdad? Cuando despojan a un pollo, ¿qué le hacen? Le quitan la vida, la sangre, las plumas, lo descuartizan y después se lo come otro, ¿verdad? El pollo no disfruta de eso. Dice la palabra que Él a las potestades, los principados, los despojó, lo desarticuló. Diga conmigo, los desarticuló. Le quitó todo armamento, lo desarmó. Y los exhibió públicamente. ¿Qué exhibió Jesús públicamente? La derrota de aquellos principados y potestades que a veces le hacían la vida contraria al hombre, y que hoy en día parecían hacer por momentos que empezamos como a vivir, a revivir cosas del antiguo pacto. La vida del hombre en el nuevo pacto, la vida de nosotros, es la voluntad de Dios, una vida victoriosa. Vida victoriosa aunque un día no haya para comer, y aunque un día el objetivo, la meta que yo tengo no se me cumpla. Es una vida victoriosa en el Señor, la que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso es que la palabra dice que somos más que vencedores. Cristo venció en la cruz. La palabra no dice que Cristo es más que vencedor, sino vencedor. Pero ¿por qué dice de nosotros que somos más que vencedores? Cuando nosotros vamos a librar una batalla, cuando nosotros vamos a trabajar con algo que en nuestra vida, alguna situación negativa, lo primero que nosotros tenemos asegurado es ¿qué? La victoria. Lo primero que tenemos asegurado, aún antes de luchar nuestras batallas, es la victoria. Y por eso es que la palabra dice: somos más que victoriosos, porque tenemos ya Cristo nos aseguró la victoria a nosotros. Debo entender mi posición. Diga conmigo, debo entender mi posición. Aleluya. El punto número 3 es entender mi indivisibilidad. Y es importante que nosotros, los hijos de Dios, es clave que nosotros, los hijos de Dios, podamos llegar al entendimiento de que nuestro ser no es divisible. Cuando el Señor se refiere a nosotros, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No nos podemos dividir. No puede estar la iglesia de Dios dividida tampoco. Estamos unidos los unos con los otros. Y no hay tal cosa, y lo he dicho antes, ¿verdad?, como una vida secular. No, que mi trabajo secular. Usted no tiene un trabajo secular. Yo no tengo un trabajo secular. Yo, en la ferretería donde me desenvuelvo y trabajo, soy un embajador del reino allí.
Junior, que vende flores en la floretería donde él está, delante de sus clientes y delante de todos los colaboradores que hay en ese negocio, él es un embajador del reino, una puerta del reino de los cielos que está abierta para todos los que quieran entrar. Pero el que ha hecho chofer de concho lo mismo, es un embajador del reino, es una puerta que Dios ha colocado aquí sobre la tierra para que en su ámbito de dominio, en su estudio, en su trabajo, no importa cualquiera que sea, pueda manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo, soy un embajador del reino. Aleluya. Entonces tengo que entender que la vida secular es simplemente algo que nos fue alguna vez enseñado a nosotros, que había una vida cristiana. Aquí la vida cristiana, estamos en la iglesia, pero cuando yo salgo allá afuera ya no tengo que guardar muchas cosas, no tengo que estar muy pendiente en Dios, porque ya allá afuera la vida secular. ¿Cuándo fue la voluntad de Dios que eso ocurriera? Eso fue el entendimiento de los hijos de Israel cuando Dios les dijo que debían guardar el sábado. Ellos entendieron, bueno, guardamos el sábado sí, hay que se mira, no se puede mover ni una cuchara. El sábado ni se cocina, que eso lo guardaron ellos al pie de la letra. Pero ya los otros días, imagínense usted, desenfrenados. Yo tengo que guardar el sábado, pero yo tengo que guardar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. Porque no es guardar un día. Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. El sábado fue creado a causa de Cristo y no Cristo a causa del sábado. Y cuando yo tengo que guardar el sábado, no lo tengo que guardar por el día. Cuando tengo que guardar el domingo, no lo tengo que guardar por el día. Cuando guardo todos los días de la semana, todos los días de mi vida tengo que guardarlo. No lo guardo por el día que es o la fecha que se conmemora. Yo lo guardo porque en ese día estoy yo, que soy portador de la presencia de Dios, y es a mí a quien me tengo que guardar, y el corazón de las personas que me leen. Amén. En el libro de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No menciona un día, ¿verdad que no? No, dice para la venida. Ni siquiera sabemos qué día será su venida. Si será lunes, martes, miércoles, sábado, domingo. Y en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, Tesalonicenses 5:23, para los que toman notas, y ahora vamos a leer en Gálatas 2:20. Y Pablo aquí decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esta expresión era definida para un día específico en la semana. Esta expresión era definida en Pablo y en todos los creyentes para todos los días. Cristo no puede vivir solamente el día que nos congregamos aquí el domingo. No puede vivir en nosotros solamente ese día. Cristo debe ser una expresión de vida en cada momento de nuestra vida. Cuando vemos la necesidad, cuando debemos dar una palabra a alguien, en nuestro trato con la persona, cuando nos vemos convidados y confinados a exhibir las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos vemos invitados a hacer algo incorrecto, nuestro carácter debe prevalecer y decir, no, yo le sirvo a un Dios grande que no está de acuerdo con eso, y yo por eso, nada más por eso yo no hago eso. No importa los beneficios que me puedan ofrecer, yo nada más porque Dios me dijo que no lo hiciera, yo no lo hago. Y por esto Pablo decía, Cristo vive en mí, porque la vida del Hijo debe ser expresada a través de cada uno de los hijos injertados.
El Señor tiene un solo hijo, es Cristo. Dice la palabra el unigénito de Dios. Pero en el unigénito de Dios, muchos hijos, todos nosotros, hemos sido injertados en Cristo. Y por eso es que Dios quiere que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Y por eso debemos entender este principio de que no nos podemos dividir. Nada en nosotros está dividido. Si somos hijos de Dios donde quiera que nos movamos. Donde quiera que seamos llevados, en cualquier ámbito que estemos, somos hijos de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39, Romanos 8, 35, la palabra creo que es uno de los ejemplos más grandes de lo que es nuestra unión, no solamente nuestro cuerpo, que somos indivisibles, ¿verdad? Hasta tal día, sino también del Señor. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es. Estamos unidos al Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que se hace el escribiente de esta carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a cavilar en su mente, a pensar en su mente cuáles cosas podrían de alguna manera separar al hombre del amor de Cristo. Y piensa y dice, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro de espada o espada. Y de una vez se responde, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Cristo somos ¿qué? Haced morir pues las obras de la carne. En este punto es que somos muertos todo el tiempo, porque aún nosotros hemos sido hechos una nueva criatura. Hay cosas en nosotros que se quieren levantar por momento. Y esas cosas debemos hacerlas ¿qué? ¿Cómo usted las hace morir? Haciendo el bien. La palabra dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, pensando en las cosas de Dios. Y el apóstol Pedro, eso lo veíamos creo que en el culto pasado, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, amor fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de Cristo. Cuando una persona es entrenada en una entidad bancaria, la entidad bancaria son los bancos, ¿verdad? Que trabajan con dinero y todo eso. Oiga, no hay una persona que conozca más un billete falso que un banquero, que un cajero de un banco. Esa persona lo conocen al dedillo, al ojo, de lejos lo ven y dicen, no deje pasar a aquel en la puerta que está un billete falso en el bolsillo. Diga, la manera de nosotros hablar los dominicanos, exageramos un poco las cosas. Pero el tema es que ellos están contando a una velocidad a veces el dinero y pasan una papeleta para un lado. ¿Por qué? El enfoque de Cristo en nuestra vida, el enfoque de Dios en nuestra formación, no es enseñarnos que hay cosas negativas en la calle, que mira, que las cosas negativas tienen esta cualidad, esta característica, no. Cuando a un banquero se le está enseñando, cuando a un cajero se le está enseñando a cómo detectar billetes falsos, él no ve billetes falsos. Él ve billetes genuinos, verdaderos. Y le empiezan a decir todas las características que este billete debe tener. Mira, tiene esto aquí, tiene esto por allá, el papel tiene esta calidad, la pintura tiene esta calidad. Le muestran todo. El diseño completo del billete. Mira, así es el billete bueno. Cuando esa persona ve un billete que le faltan características de esa que él vio que debe tener un buen billete, ¿qué pasa? Dice, este no es bueno. Inmediatamente dice, este billete no es bueno porque ya yo sé lo que debe tener un bueno y yo no sé lo que debe tener aquel. Pero yo sí sé, yo no sé lo que no debe tener aquel, pero sí sé lo que no tiene. Entonces, haciendo morir las obras de la carne, ¿cómo lo hacemos? Dedicándonos a las cosas de Dios, en la lectura de la palabra, en el aprendizaje de las escrituras, en la comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine la lectura de las palabras, porque no podemos caer en que solo palabra.
tampoco podemos irnos al otro extremo, solo espíritu. Debemos tener un balance. La lectura de la palabra, aprendemos a través de la palabra, pero solo podemos aprender de una manera genuina, plena, y lo que Dios quiere que aprendamos, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. Los hijos de Dios tenemos que estar seguros. ¿Para dónde usted va el día de que usted se muera? Hay que estar seguro, me voy con el Señor. Voy a transicionar hacia el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos lo estamos viviendo, pero vendrá un día que habrá una manifestación plena, completa, donde todas las cosas serán renovadas. Entonces yo, el día que me muero, yo voy a caer allá. Tenemos que estar, ¿qué? Seguros. Y Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué se le quedaría a Pablo por exponer entre estas cosas? Entre las cosas que él dijo, estas cosas no me van a servir de estorbo a mí. Yo ni la vida ni la muerte. El día que cuando Pablo sabía que iba a morir, oigan la declaración de Pablo: he acabado la obra que me diste, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, por lo cual estoy listo para recibir la corona de justicia. Un hombre que va a morir por lo general está angustiado, wow, ¿y cómo será? ¿Y si me dolerá? ¿Y si esto? ¿Y cuántas cosas? Pero Pablo se enfocaba en aquellas cosas que le habían sido dadas por Dios. La obra que Dios le había dado a hacer a Pablo. Dice, bueno, yo he guardado la fe. Yo he acabado la obra que me diste. Yo he peleado la buena batalla. Amén. Entonces, por esto es que Pablo dice, ninguna de estas cosas me podrá separar del amor de Dios que es en ¿quién? Señor nuestro. El último punto que les expongo hoy es el punto del propósito eterno y el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, el propósito eterno de Dios y el ministerio de la reconciliación. Muchas veces hay disensiones entre hermanos, pero hay disensión acerca de que no, que este es mi ministerio, que mi ministerio. Muchos se atreven a decirse, no, mi iglesia. Y muchas veces hay disensiones, inclusive hay enemistades, por cosas que muchas veces el hombre inclusive no puede controlar, y por cosas que muchas veces caemos en ciertas cosas porque no tenemos un discernimiento claro del cuerpo. No discernimos bien el cuerpo, y el no discernir bien el cuerpo nos podría llevar en algún momento a tener celo por un hermano que se levanta, lo cual no debe ser. Porque si hoy mi pierna derecha está mejor que ayer, mi pierna izquierda debe gozarse con ella. Dice, un día me tocará a mí, pero qué bueno que tú estás mejor, porque si tengo un momento de debilidad, tú me vas a sostener. Y así debe ser entre nosotros, los hermanos, los hijos de Dios, los que hemos sido injertados en el propósito eterno. Mi brazo derecho se goza cuando mi brazo izquierdo está mejor, está más fuerte, o se le sale alguna herida que tenía. ¡Ay, qué bueno! El cuerpo entero se goza, hermano. El no discernir el cuerpo es lo que nos lleva a ver a nuestro hermano como un adversario. No debe haber adversarios entre nosotros. No debe haber, porque estamos todos corriendo la misma carrera. Todos hemos sido signatarios de la misma vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros. Todos tenemos que ser edificados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todos. Y si mi hermano tiene 10 puntos de 20 y ya va a completar el 11, yo me gozo con mi hermano, aunque yo solamente tenga 2 de los 20. Me gozo, le falta un punto menos. Ahorita, ese punto que él se sabe, que aprendió, ya me lo enseña a mí. Y ya yo no tendré 2, tendré 3. Y sigo creciendo. Y me sigo gozando. Lo que dice en 2 de Corintios,
capítulo 5, versículo del 17 al 19. Estamos hablando del propósito eterno de Dios y la reconciliación. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Entonces le doy una noticia: usted es una nueva criatura. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿A quién fue que le plació que yo hice una nueva criatura? A Dios. Si yo hice algo indebido e incorrecto en el pasado, fue Él que me perdonó. Yo no tenía la capacidad de autoperdonarme. Yo no podía ofrecer un sacrificio por lo malo que yo he hecho en mi vida. No puedo. Solo Él pudo ofrecer ese sacrificio y Él, solo Él, me pudo perdonar de lo que yo hacía y de lo que yo era. Quien nos reconcilió, diga conmigo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Y todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted ha visto un ministerio más grande que ese? No lo hay. Porque aún el apóstol, el pastor, el maestro, el profeta, todos los dones ministeriales que Dios ha depositado en la iglesia, todos esos dones sirven a un propósito mayor. Y ese propósito mayor de Dios es que Él se había propuesto desde antes de todos los siglos de reunir todas las cosas en... Dios quiso reunir, y esto lo manifestó en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la... Ahí estamos usted y yo. Y ahí entramos nosotros en ese propósito eterno de Dios, donde Él se propuso en sí mismo, porque si lo hubiera hecho en mí, si ese me voy a proponer en Willy, fácilmente falla. Pero ¿en dónde fue que se lo propuso? En sí mismo, en Él, reunir todas las cosas en Cristo. Y en ese propósito cada uno de nosotros, sin importar el don que tenga, sin importar si es un don ministerial, sin importar si usted sirve en la puerta, en el parqueo, si usted por ahí en la calle le da una palabra a un hermano, si usted riega un tratado, lo que usted haga en el reino. Todos esos servicios que son hechos en el reino conjuntamente están al servicio de ese propósito mayor del que Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y dice la palabra en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... ¿Qué fue lo que nos encargó? Esa es la palabra que nos fue dada. Ese es el ministerio en el cual nosotros debemos servir cada día. El ministerio de la reconciliación. Porque nos fue dada la palabra de la reconciliación, que es la palabra del reino de Dios, que es la palabra que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que es la palabra que dice que si alguno oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Porque Dios está buscando reconciliarse con todos los hombres. Y dice la palabra que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Dice, wow, pero que Él dijo que iba a venir, que venía pronto y hace más de 2000 años. Ninguno de los que estaba cuando Jesucristo prometió que iba a venir está vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, diga conmigo, procedan al arrepentimiento. ¿Cómo van a proceder las personas al arrepentimiento? Tenemos que expresarle, tenemos que ponerle las escrituras. Tenemos que ponerle lo que es la voluntad de Dios para cada una de sus vidas. Tenemos que decírselo. Pues ¿cómo se van ellos a arrepentir si no saben de qué se van a arrepentir muchas veces? Antes de que yo estuviera en Cristo, yo me consideraba bien, que estaba bien. No, yo estoy bien. Pero ¿a la luz de qué? A la luz
de mi naturaleza humana. Cuando la luz de la naturaleza divina fue depositada en mí, entonces yo me empecé a dar cuenta cuán mal estaba yo antes. Cuánto me falta todavía por mejorar y cuánto he tenido que mejorar, cuánto he tenido que establecer en mi vida la naturaleza divina para que la naturaleza pecaminosa muera. Diga conmigo, muera. Podemos decir que hay muchos ministerios, y hay muchos ministerios, ¿verdad? Pero es como les decía, el orden de los ministerios es que todos sirvan a un propósito, a un ministerio mayor. Y hay muchas asignaciones y todo eso. Entonces vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y como siempre les digo, cuando leo en las Escrituras, cuando veo en la palabra de Dios, que Dios dice toda, yo me gozo. Toda plenitud. Toda. Porque cuando Dios dice todo, no queda nadie excluido absolutamente. Cuando Dios dice que todos procedan al arrepentimiento, ahí están los hombres, las mujeres, el pueblo de Israel que le hace mucha falta, todas las naciones del mundo, todos nosotros. Estamos incluidos ahí, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tiene que decir todos y todas, sino todos, que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? Era la voluntad, o es la voluntad expresa del Padre, que en Cristo, en el Hijo unigénito de Dios, habitara toda la plenitud. Y veíamos que el apóstol Winton el otro día hablaba acerca de lo que significa la plenitud. Plenitud viene de pleroma. Y pleroma era un barco que cuando llegaba a una comunidad llegaba abastecido con todo. Ese barco tenía indumentaria para la agricultura, para la ferretería, comidas, medicinas, alimentos, tenía todo, hermana, telas, todo, tenía de todo, completamente de todo. Y esa es la palabra que usa aquí en esta expresión, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? ¿En quién? Que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad de Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando habla de que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, estamos hablando de Cristo, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. El conjunto de creyentes a nivel mundial que creen que Cristo es la simiente verdadera, que creen que solo Cristo puede darnos la salvación, que creen en esta palabra que dice el Señor aquí, dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Pero cuando dice que en Cristo habita toda la plenitud, dice por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Está hablando de Cristo, pero también habla de la iglesia. Cuando yo pienso en mi esposa, yo no pienso en la cabeza de nena. Ay, la cabeza de nena. No, yo ni menciono la cabeza de nena. Para mí nena es nena completa, sí. Haciendo juego con el forro de mi tablet. Nena, esa es nena. No pienso solo en su cabeza, pienso en nena. Cuando pienso en la pastora, en Wilton, en el hermano de las flores, como le decimos. Cuando pienso en cualquiera de ustedes. Cuando pienso en mi padre entero, él entero. Su forma de caminar, hasta su forma de caminar. Su forma de hablar. No solo en su cabeza. Pienso en él entero. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, está hablando no solamente de Cristo, sino que en Cristo también está hablando de nosotros. En nosotros Dios quiere hacer habitar toda la plenitud de la deidad. ¿A través de quién? Él hizo la paz, Él pagó el precio para esto. Mediante la sangre de su cruz Él nos redimió. Te redimió a ti y me redimió a mí.
redimió a los que han nacido y a los que han muerto al día de hoy, y redimió a los que habrán de nacer en lo adelante. Y Él pagó el precio, dice la palabra, que fue mediante la sangre de su cruz, porque solo Él podía pagar ese precio, solo Él podía ir a la cruz por nuestro pecado, porque solo Él es santo. Entonces las virtudes de Cristo, el pleroma de Cristo, la perfección de Cristo debe ser manifestada cada día a través de nuestras vidas. El estar completos en Cristo sin que nos falte nada. Y vuelvo y les reseño los 4 puntos para ser fructíferos. Les recuerdo que pueden haber más. Conocer quién soy y mi propósito en la vida, que está en Dios, es el primero. Segundo, entender mi posición. ¿Cuál es la posición en la que yo he sido colocado? Y cuáles son las arras de nuestra herencia en los santos. Entender que no puedo dividirme, que no tengo una vida secular y una vida cristiana. Yo tengo una vida, yo soy hijo de Dios. Inclusive más allá del hecho de ser cristiano, soy hijo de Dios. Y por último, entender el propósito eterno de Dios, el ministerio de la reconciliación y mi parte en ese ministerio.